Petra-chan lo vio. Trabajo en una compañía y estoy en mi primer año de casada. Ya llegué. ¡Ay, qué rico huele! Hola, hoy cenaremos hamburguesa. ¡Ay, qué rico! Tenía una vida feliz con Tachibana, que era tosco, pero un esposo amable y cariñoso. Lo conocí porque un amigo en común nos presentó. Él es mi amigo. Ulis. Daba un poco de miedo, pero en realidad era muy amable. ¿Pesa, cierto? Yo lo llevo. Ah, gracias. Y era una persona bastante positiva. Era el polo opuesto a mí, que inmediatamente me pongo negativa. ¡Ay, todo está mal! ¡Listo! La próxima. Será la próxima. ¿Qué ganas pensando en los fracasos del pasado? Mira hacia el futuro. ¡Al futuro! ¡Yo solo veo un futuro feliz! Cielo, sí que eres optimista. Pero yo era muy feliz al estar con ese, mi alegre esposo. Esa vida que yo tenía se desmoronó un día con un estruendoso ruido. Fue un accidente de tránsito, fue algo muy repentino y mientras estaba aturdida, sin darme cuenta real, el sepelio terminó. Vivía llorando y pasó un mes, luego 2 meses. Cuando me di cuenta habían pasado 3 meses desde que mi esposo partió. Yo me quebré física y mentalmente. Pedí una excedencia y casi no salía de casa. Ah, señora Tsutsuji. Oh, gracias. Ella es mi suegra, la señora Tsutsuji. A pesar de su dolor al haber perdido a su hijo, se preocupa por mí, que tiendo a estar sola, y viene a verme de vez en cuando. La casa de mis padres está lejos. Akane, ¿cómo estás? ¿Estás durmiendo? No, si duermo sueño con Tachibana y es más doloroso. Así es, yo también sueño mucho con él. Es muy doloroso, sobre todo al despertar de ese sueño, pero si no puedes dormir, tu salud se verá afectada. Conozco un buen lugar. ¿Cómo? En ese momento no solo era el insomnio, también psicológicamente me deprimía mucho y mi situación era terrible, así que por sugerencia de mi suegra, empecé a ir a una clínica de acupuntura. Tenía la reputación de que sus agujas ayudaban con el insomnio. La estaré esperando en su siguiente cita. ¡Así! ¡Ah, disculpe! ¡Ay, au, au, au! ¡Mi cintura! ¿Qué? ¡Ay, perdóneme! Yuri, ¿estás bien? Disculpe que sea tan exagerada. Ahora estoy con un lumbago. ¿Cómo? ¿Acaso Akane? Estuvimos juntas en la preparatoria. ¿Yuri? Después de tiempo, unos 10 años, estás viviendo por aquí. Yo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Disculpe, está con lumbago. Yo soy su esposo, Akamatsu. Ajá. Te llamo en otro momento. Sí. Ay, 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 ay. ¿Estás bien? Qué suerte la de Yuri. Su esposo está a su lado. Luego Yuri y yo empezamos a comunicarnos. Perdóname por estar tan atareada la vez pasada. ¿Estás yendo a esa clínica? Almorcemos juntas prontos por ahí. Yuri no ha cambiado. Yuri es mi amiga desde la preparatoria. Las dos fuimos a universidades lejanas y por ende nos alejamos. Pero ¿quién diría que nos reencontraríamos aquí tan lejos de nuestra ciudad natal? Está bien, cuando mejores de la cintura. Enviar. Ah, parecía que se lleva muy bien con su esposo. No es que sintiera celos o envidia de Yuri, solo que me di de frente con la realidad de lo grande que había perdido. Unos días después de reencontrarme con Yuri por casualidad, nosotras quedamos en encontrarnos en una cafetería. Sí que ha pasado mucho tiempo. Así es, desde la graduación, tú no has cambiado. Claro que sí, si fuera la de la prepa no me daría lumbago, ¿no crees? Eso es cierto. En aquella época también, pasábamos horas conversando en el restaurante familiar. Vaya, el trabajo de tu esposo es de muchos traslados. Sin darnos cuenta, resultó que nosotras vivíamos cerca. Realmente, pero es una casualidad increíble reencontrarnos en una clínica de acupuntura y encima por un lumbago. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Oye, hablando de eso, ¿tú de qué estás mal? Me dijiste que ibas regularmente. Ah, no puedo dormir en las noches, pero parece que las agujas me están ayudando, me alivian un poco. El insomnio parece algo duro. ¿Te ha pasado algo? También me ayuda con el dolor de cuello y hombros, por eso estoy yendo. Oh, dame un momento. Cielos, no tiene remedio. ¿Tu esposo? Yuri, la vez pasada. Tal cual. Tú tampoco te rías. Me dolía
Pero se llevan muy bien, ¿cierto? Sí, siempre estamos bromeando. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo es tu esposo? Mi esposo... es muy callado. Ya veo. ¿Eso que llaman un hombre taciturno? ¿Y cómo es? ¿Simpático? Cuando está callado da miedo, pero por dentro es muy amable y cariñoso. Oye, muéstrame una foto. ¿Qué? Tu esposo es muy alto. ¡Qué guapo! ¿Es de cuando fueron a algún lugar? Ah, es de cuando fuimos a Hokkaido. Entonces nos vemos. Nos comunicamos. Actué como si Tachibana estuviera vivo. ¿Por qué no pude decirle la verdad en ese momento? ¿Por qué me dio cosa cortar el ritmo de la conversación? ¿Por qué haría que Yuri tenga reparos? No, era porque la ficción de que mi esposo seguía vivo era muy dulce y encantadora. La próxima vez que la vea tengo que decirle la verdad. Se supone que había decidido eso, pero... Escucha, Akamatsu otra vez se burló de mí. Está bien, porque te quiere mucho, ¿verdad? Y tú también quieres mucho a tu esposo, ¿cierto? Te rodea una atmósfera de amor. Bueno, sí. Yo no soy buena en la cocina, pero siempre come mi comida diciendo que está muy rica. ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! En especial le gusta mucho la hamburguesa. Lo sé, los hombres solo comen carne y no comen verduras ni otras cosas. Exacto, por eso sin que se dé cuenta le pongo tofu a la hamburguesa. ¡Oh, te entiendo! Otro día. Si no es una molestia, ten esto para tu esposo. ¿Ah? ¿Te acuerdas que la vez pasada me dijiste que a tu esposo le gusta el entrenamiento muscular? Se lo dije a Akamatsu y me dijo que esto es muy recomendable y te lo traje para que lo pruebe. ¡Ah, gracias! Creo que Tachibana también se alegrará. Yo seguía sin poder decirle que mi esposo había muerto. Hablar con Yuri era como si no se hubiera perdido nuestra vida de casados. Y pude sumergirme en una sensación placentera. Me daba miedo desprenderme de ese pequeño momento de felicidad en el que yo no había perdido a Tachibana, pero otra vez no pude decírselo. Me siento mal por mentirle así a Yuri. Más que nada es una falta de respeto hacia Tachibana. Soy débil y me avergüenzo por eso. Tachibana, perdóname. Estaba mal que continuara con esto y mis remordimientos llegaron al límite. Un día, eso reventó de una forma inesperada. Ah, es Yuri. ¿Será sobre nuestro siguiente encuentro? Esta vez sí se lo diré. Perdona, ¿puedo cancelar nuestro próximo encuentro? Está bien. ¿Algún imprevisto? Resulta que quedé embarazada. Me ha dicho que por un tiempo no hay estabilidad, así que pensé en quedarme tranquila. También me han empezado los malestares. ¿Embarazo? ¿Un bebé? Fue doloroso. Por más que lo deseé, es algo que yo nunca tendré. Y me estrellé con esa realidad de una forma horrible. Un bebé con Tachibana. Lo hubiera tenido mucho antes, porque por lo menos así... Akane, buenas tardes. ¿Por qué tienes esa cara? Señora, le conté a mi suegra todo lo que había pasado hasta ahora, con lágrimas y detalladamente. Akane, sentía vergüenza de mi debilidad, pero al reconocer que quería estar sumergida en ese dulce sueño, sentí un poquito de alivio. Así había sido. Has sufrido mucho, Akane, pero... Como la madre de Tachibana, permíteme que te diga esto. Puede que sea un poco pecaminoso decírtelo sabiendo lo mucho que estás sufriendo, pero... Que ames tanto a Tachibana es algo que te agradezco. Como su madre, no hay nada que me alegre más. Que tú lo ames tanto, tanto y que lamentes tanto su pérdida. Señora... No digas que es vergonzoso, porque yo siento lo mismo. Y aunque Katsura no dice mucho, creo que también siente lo mismo. Oye, Akane, actualmente no estás yendo a trabajar, ¿verdad? ¿Qué tal si renuncias y te vas a pasar un tiempo de calma a la casa de tus padres? ¿Qué? Pero así el cementerio quedará muy lejos. Entiendo tus sentimientos, pero quiero que tú seas lo más importante para ti. Si yo me he recuperado un poco, pienso que es porque hablo mucho con Katsura. Por supuesto que yo también siento que a veces Katsura no sabe lo que siento y me irrito, pero poder hablar con alguien que te acepta como eres, ¿no crees que es lo más importante? Dime, Akane, ¿no te parece? ¿Ah?
Está bien que sea tu mamá o una terapeuta tal vez, pero ya no te hagas más daño. Tachibana tampoco quiere eso, porque él es un hombre muy bueno y cariñoso, ¿verdad? Sí. Dolorosamente entendí los sentimientos de mi suegra y por fin pude tomar la decisión de abandonar esa dulce y a la vez amarga ficción. Luego, Tachibana, yo voy a volver a mi ciudad natal, pero vendré a visitarte. Perdóname por haber presionado tanto para que regreses a tu apellido de soltera, pero todavía eres joven, tienes muchas posibilidades. Quiero que vivas libremente como una mujer. Exacto, pero nos alegrará mucho que vengas a visitarnos cuando quieras. Para nosotros tú eres nuestra hija. Siempre serás bienvenida. Sí. Voy a decir algo raro, pero si en adelante, en algún momento, piensas ser feliz con alguien, no te sientas mal por eso, ¿sí? Tu felicidad es la felicidad de Tachibana y también es nuestra felicidad. Estoy segura de que él diría eso. ¿No lo crees, Akane? Sí. El tren con destino a la estación NN está por salir. Retrocedan hasta detrás de la línea blanca, por favor. Estuve un poco ocupada y no pude responderte. ¡Felicidades! Ahora cuídate mucho, por favor. Resulta que he tenido que mudarme y de paso regresaré a mi apellido de soltera. Cuando me tranquilice, yo te llamaré. Ten un bebé saludable, ¿sí? Oh, ¿en serio? Te estaban pasando cosas. Perdóname por no haberme dado cuenta. Cuando todo se calme, juntémonos otra vez. Al final no le dije todo a Yuri. No es que a estas alturas quisiera protegerme. Si le decía toda la verdad, porque es muy bonita, Yuri se sentiría mal. ¡Ah! ¿Divorció? ¿Su esposo se murió? Sin saber eso, yo... Decidí que no le diría nada a Yuri, como mínimo hasta después de que dé a luz. Pero unos años después, cuando todo se calme, quiero decírselo sinceramente y disculparme, y luego nuevamente hablar de cualquier cosa con ella. ¡Mira el futuro! ¡El futuro! Así es. No sale nada bueno de estar vacilante todo el tiempo. Oye, Tachibana, yo también me esforzaré por ver un futuro resplandeciente. Ay, al poner en orden mis sentimientos me siento aliviada. Creo que podré dormir tranquila hasta que lleguemos. Mi futuro seguramente resplandecerá. ご視聴いただきありがとうございました。誰だって幸せだった日々をなくしたくないに決まってます。だからこそその幸せがないんだと思い知ってしまった時、悲しい気持ちになってしまうのも無理ないと思います。しかしながら自分のせいで暗い気持ちのまま日々を過ごしているなんて嫌ですよ。少なくとも私はそう思ってしまうので、前を向いていてほしいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。